Esto es Cabildeo Digital. Hola amigas, hola amigos, comenzamos el programa Último Momento de este lunes 23 de junio, día de San Juan. Esta noche no se pueden hacer fogatas, hace mucho frío en el país, 0 grados en La Paz, Amalia, y una temperatura promedio en todo el país de 5 grados esta mañana. Así que, caramba, estamos titiritando de frío, Amalia. Pero con el corazón ardiente, Cacho, porque hoy día es un día muy importante. Hola a todos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento, que hoy cumplimos un mes de esta segunda temporada. Los felicito a todos por habernos acompañado, agradecimientos, en fin. Gracias, Cacho, gracias, Mavi. Amalia, comenzamos entonces analizando lo que ha ocurrido en el país y en el mundo. ¿Qué te parece si comenzamos con un tema que ha generado polémica en las últimas horas, y a partir de lo que te voy a decir, a partir de la pregunta que vamos a lanzar a nuestros amigos, creo que podemos analizar este tema? La pregunta, amigas y amigos, por favor, anótense para que ustedes participen, señala lo siguiente: ¿acepta usted que los hijos de narcotraficantes puedan postularse a cargos públicos, como por ejemplo las elecciones de este año? Repito, ¿acepta usted que los hijos de narcotraficantes se postulen a cargos públicos? Esperamos su participación y Amalia ya tiene todos los elementos de esta sabrosa polémica. Claro que sí, Cacho, pero hagamos una pausita, es que este anuncio es muy importante, y luego la polémica sobre los hijos de los narcotraficantes. Transferir dólares al exterior, sin estrés, sin vueltas, sin demora. Eso no solamente es un servicio, es una experiencia BCP, lo menos parecido a un banco. Resulta que Tomás Monasterio, que es un político destacado en Santa Cruz y que es el vocero de la campaña de Tuto Quiroga, se lanzó en picada contra Samuel Doria Medina. ¿Por qué? Porque en sus listas, y nada menos que candidata a una senaturía por Santa Cruz, figuraba un personaje, una muchacha, María Caria Robledo Guardia. Bueno, Monasterio dijo, es hija de un narcotraficante conocido, Carlos Arturo Robledo Áñez. Resulta que Chichito, que así le dicen a este narco, está buscado en el Brasil y está cumpliendo sentencia en los Estados Unidos. Entonces Monasterio dice, unidad con los narcos, no puedes. Primero fue el Oso Chavarría haciendo relación a un caso que torpedeó al MIR, casi lo hunde, porque en esas épocas en el que Jaime Paz Zamora fue presidente, encontraron que había un narco, el Oso Chavarría, que había financiado, aportado dinero al MIR, y el segundo hombre del MIR, Oscar Eid, pasó 5 años en prisión por esto. Bueno, entonces Tomás Monasterio se lo refriega, ¿verdad? Es decir, no sé si esto es guerra sucia, pero un golpe bajísimo, bajísimo. Le dijo, no, pues, unidad con narcos, no. Antes Chavarría y ahora Chichito Robledo. ¿Cómo puede ser eso? Unidad con los narcos no, dicen Monasterios. Es obvio que es parte de esta campaña. Están peleando voto a voto en Santa Cruz. Tuto en Santa Cruz va tomando la delantera, pero es un golpe bajísimo, bajísimo a Samuel Doria Medina, que obliga a esta candidata, María Caria Robledo Guardia, a renunciar. Por razones personales, dijo en su cartita, renunció, pero yo creo que en Santa Cruz la candidatura de Samuel queda maltrecha. ¿Qué dices, Cacho? Tremenda polémica la que se ha armado en las últimas horas, Amalia, porque
da cuenta de que hay, para empezar, me imagino que algunas líneas, algunos intereses, algunas estrategias que están de alguna manera queriendo meter a estos hijos de narcotraficantes en la política activa de nuestro país, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el clan Lima Lobo, ¿te acuerdas? Este poderoso clan narcotraficante que operaba sobre todo en el departamento del Beni. Una de las integrantes de este clan era incluso alcaldesa en San Joaquín, ¿no? Nayar, este detenido que ahora está en Palma Sola, es parte de ese clan Lima Lobo. El Lima Lobo está extraditado en el Brasil, ¿no? Entonces siempre han tenido esta tentación los grupos de narcotraficantes de meterse en la política activa de nuestro país. ¿Será este caso, Amalia? ¿Será que había una intención manifiesta de un grupo de narcotraficantes, en este caso del apellido Robledo, que estaba ya en esta perspectiva de entrar a la política otra vez en Bolivia? Bueno, yo creo que ahí tienen que dar explicaciones Camacho y su gente, ¿no? Porque lo que se sabe es que era una propuesta que venía de Creemos para que esta joven abogada sea la primera senadora de Santa Cruz. No era cualquier candidatura, Amalia, no es que estaba ahí en la lista, en el puesto 20, 25, no, era primera candidata a senadora por la alianza de Samuel Doria Medina. El propio Samuel Doria Medina tiene que explicar qué pasó, porque en algunos casos vetan a Amalia. ¿Te acuerdas? Los vetados, Luisa Nayar y otras personas más que fueron vetadas incluso por razones menos complicadas. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de que había vinculaciones con el narcotráfico y eso no era objeto de veto? Caramba, aquí una cosa se está poniendo muy complicada, pero hay que saber las razones, hay que indagar sobre las razones que hay para que el narcotráfico entre nuevamente en este intento de participar en la política activa del país. El narcotráfico es un factor determinante en nuestro país, Cacho. No es un factor secundario, aleatorio, no. El narcotráfico es tremendo. En las listas del MAS recordarás que en el gobierno de Evo Morales, en los gobiernos de Evo Morales, era impresionante la cantidad de gente vinculada al MAS que caía por narcotráfico. Si no caía aquí, los más han caído en el Brasil, con 5 kilos, los dirigentes de las juventudes masistas, en fin, todos los vinculados al narcotráfico siempre tenían una tarjeta azul. Inclusive uno de los hijos de un poderoso clan mexicano, que tú me vas a recordar bien el nombre, tenía tarjeta de ingreso, libre ingreso al Parlamento, uno de los hijos de los narcos más terribles de México, que está extraditado en Estados Unidos, está pagando culpas en Estados Unidos, y los 4 hijos están manejando ese poderoso cartel Nueva Generación, algo que no me acuerdo, me parece. Sí, a ver, Amalia, has hecho una puntualización que me parece muy importante para explicar este nexo o esta intención, pongámoslo así de manera suave, esta intención del narcotráfico de estar en la primera línea de la política boliviana. Gobierno de Paz Estenssoro, ¿te acuerdas? El caso Huanchaca, donde asesinan a Noel Kempf Mercado, también luego se mata a un diputado, Edmundo Salazar, porque ya el narcotráfico ya estaba jugando en las grandes ligas de la política del país. El gobierno de Jaime Paz Zamora, lo has dicho, Oso Chavarría, los narcovínculos, ¿no? Que derivaron en que Jaime Paz dijo, me voy de la política, no he cometido delitos, he cometido errores, pero me voy de la política, y Óscar Eid ingresó a la cárcel por 4 años por el tema de los narcovínculos. Gobierno de Goni, primer gobierno de Goni, estalló el tema del narcoavión, ¿te acuerdas? Carlos Sánchez Berzaín, a través de su secretaria del Ministerio de Gobierno de esa época, hacían cosas para facilitar la salida
de toneladas de droga. Ahí se conoció al tristemente célebre, ahora fallecido, Barbas Chocas, Luis Amado Pacheco, alias Barbas Chocas. Gobierno del MAS, narcogenerales, narcoamautas, narcoasesores, Pedro Montenegro, el clan Lima Lobo. Había cositas ahí, ¿no? Ahora, Chacho, pero si me permites, es como hay una diferencia cualitativa, ¿no? Si bien en los gobiernos anteriores al MAS se produjeron inevitablemente vínculos con el narcotráfico, ¿no? Que causaron escándalos tremendos, como hechos notorios, pero excepcionales. En cambio, en el MAS era la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque, carambas, el presidente era Evo Morales, representante de la región del narcotráfico de nuestro país. Lo primero que hizo Evo Morales, recordarás, fue legalizar las hojas de coca del Chapare para que el narcotráfico tenga libre acceso a su materia prima. Fue lo primero que hizo. O sea, hay un hecho cualitativo. La cantidad de narcos, ya no supuestos, sino de narcos que cayeron con droga aquí y allá, y vínculos de la policía, de parlamentarios, de jueces, fue contundente, es decir, no es que el narcotráfico se relacionaba con el poder, sino que había tomado el poder. Hay una diferencia. Ahora la discusión es si los hijos de los narcotraficantes tienen que cargar el peso de sus padres. Es el caso de esta abogada, hija de un narcotraficante sentenciado, está con sentencia en los Estados Unidos. Uno puede decir, bueno, pero los hijos, ¿por qué tienen que arrastrar las culpas de los padres? Esa es la discusión hoy, y esa es nuestra pregunta. Así es. Un último apunte, porque hay que ser justos con la historia también, Amalia. Gobierno de Banzer, Marco Marino Diodato, ¿te acuerdas? ¿No? Que también estuvo vinculado al narcotráfico, tráfico de armas. Pusieron, según las denuncias de la época, ¿te acuerdas? Hasta micrófonos en todo el palacio de gobierno, en todo el palacio quemado, para espiar a Banzer y su entorno más íntimo, ¿no? Entonces, hay una cercanía, Amalia, en el transcurso de la historia, entre el narcotráfico, el crimen organizado y el poder, la política en el país. Tú dices, en el caso del MAS, el narcotráfico ha tomado el control del gobierno. Las señales son pues claras, Amalia, son clarísimas. Imagínate, el hijo de Chapo Guzmán en Bolivia, y tenía acceso a Palacio Quemado, tenía acceso al Congreso de Bolivia, ¿no? Iván Archibaldo Guzmán Salazar estaba aquí en 2016, haciendo de las suyas, Amalia, de las suyas, ¿no? Entonces, claro, lo que ha ocurrido con el PCC del Brasil, Amalia, hasta hace poco, el número 2 del PCC estaba aquí en Bolivia viviendo desde 2021 y nadie decía nada, ¿no? Entonces, esas son señales inequívocas de cuánto ha penetrado el narcotráfico en las esferas del poder en Bolivia, ¿no? Entonces, ahora, yendo a lo que tú preguntabas y la pregunta que hemos hecho, parece ser, Amalia, parece ser que hay una especie de recambio, de relevo generacional en el mundo del narcotráfico, ¿no? Chapo Guzmán está detenido por toda su vida en una cárcel en Estados Unidos, sus socios también, los capos del narcotráfico colombiano, prácticamente todos están ya fuera de combate, pero generacionalmente se renuevan y son los chapitos, los hijos del Chapo, son la nueva generación de Juárez, de Sinaloa. En Colombia también aparecen nuevas generaciones de narcotraficantes y Bolivia, por supuesto, no tiene que ser pues la excepción, ¿no?
ya no está Lima Lobo está ¿dónde? En Brasil, ya han caído, digamos, incluso hasta por cansancio, me imagino, natural, dan paso ya a las nuevas generaciones. ¿Será este caso, el que se ha conocido, un síntoma de eso? De que hay un relevo generacional también en las bandas de narcotraficantes en el país. Abierta está la polémica. Bueno, el hecho es que no hay una acusación formal contra esta abogada, Robledo Guardia, ¿no? Seamos prudentes, Cacho. ¿Sí? Lo único que se puede comprobar es que su padre sí es un narcotraficante condenado. ¿Está bien? Así. Eso es. Acá en el país no hay ninguna acusación contra la hija, pero el padre es narcotraficante, ojo. Entonces, aquí me parece que Doria Medina está pagando su alianza con Camacho. Wow. Camacho ya le ha hecho tres perforaciones grandes a Doria Medina. Carlos Valverde, colega de Santa Cruz, decía: Camacho no le ha aportado nada a Doria Medina en Santa Cruz. Yo iría un poquito más allá. No solo no le ha aportado, sino que le está restando puntos. Le ha hecho tres escándalos grandes, ¿sabes? Porque Camacho decidió que las listas de Santa Cruz eran exclusivamente de él. Que él decidía quién entra y quién no entra en las listas de la unidad entre Camacho y Doria Medina, ¿verdad? Pero las listas de Santa Cruz las decide Camacho. El resto del país las puede decidir Samuel, pero Samuel no se mete en Santa Cruz. Fruto de eso es que Camacho vetó a personalidades importantes que podían aportar a la candidatura de Samuel. Entre ellos, claro, está Luis Anaya, Vicente Cuellar, Luciana Campero. Camacho los vetó. ¿Para qué? Para meter a su gente. El punto es que metió a gente así, tan cuestionada como esta abogada hija de un narcotraficante. Y entonces, Monasterios, la campaña de Tuto, bueno, se hace un picnic con esto. Obviamente, no puedes meter a un hijo de narcotraficante en tus listas. En Bolivia, ¿no? En Bolivia, cuando el narcotráfico es un factor determinante, ¿no? Es de un antes y un después, es la línea roja. Pues sí, Camacho dejó, y como tú dices, no de suplente en el puesto número 20, no, desafiante, candidata a senadora, por Dios. Bueno, y el otro autogol de Doria Medina, por su alianza con Camacho, es Peter Beckhauser, ¿verdad? El Peter Beckhauser es el que casi tumba las elecciones. Lo sacaron de las listas y el Beckhauser le dijo a Doria Medina: no sabes con quién te has metido, vas a ver lo que te voy a hacer, ¿no? Un hombre que pagado por el gobierno, no tengo duda de eso, una sospecha, prueba no tengo, pero su actuación es la prueba. Recorrió el país metiendo demandas en contra de partidos y candidaturas, en fin, con el objetivo casi de tumbar las elecciones, porque casi las tumba, ¿no? Casi las tumba. Esa es la gente de Camacho. Esa es la gente de Camacho. Y yo creo que Doria Medina pensó que iba a ganar en Santa Cruz porque Camacho se supone es un líder indiscutible en Santa Cruz, está preso y toda nuestra solidaridad por la injusticia que está padeciendo, pero como político en Santa Cruz, pues se aplazó, porque la gente que él ha metido es un desastre, Cacho, es un desastre. Bueno, vale, cerrando ya este tema, esperamos un pronunciamiento convincente de Samuel Doria Medina, de Luis Fernando Camacho, porque claro, este tema tiene que tener una explicación seria y contundente sobre este tema. Bueno, pasamos a otro asunto, Amalia, que tiene que ver con el caso Consorcio. Si estás con ganas de meterle a este tema, entrémosle, por favor. Recordarles antes la pregunta del día.
¿Acepta usted que hijos de narcotraficantes puedan postular a un cargo público? ¿Sí o no? Estamos esperando su respuesta. Bueno, en el caso consorcio, ¿qué es el caso consorcio? Golpe judicial, este complot, esta conspiración, vocales y jueces para tumbar a una magistrada del Tribunal Supremo, y que era parte de tumbar a varios magistrados con el objetivo de que el arcismo se haga de una mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el caso consorcio. Entre las novedades que hay en este caso es que hay 6 procesados. De los 6, 4 están descompensados. Cachito, descompensados. Es el término. ¿Sabes cuál es? ¿Qué puedes agregar sobre esto? Les viene, como decimos en el occidente del país, un muyu. Se desvanecen, se sienten mal, sienten problemas en el corazón, las manos se les empieza a adormecer, ¿no? Entonces, claro, conocen la determinación del juez, detención preventiva, y empiezan ahí los pataleos en ese momento. Ya ocurrió con la ex vocal Claudia Castro, con el juez Lea Plaza, y ahora con el ministro o el exministro de Justicia, César Siles. Pero, Amalia, hay novedades, porque han comenzado a conocerse las declaraciones de los implicados. Y en las últimas horas, el periódico El Deber publica parte de las declaraciones de Fernando Lea Plaza, el juez de Coroico. Y da detalles, Amalia, importantísimos de cómo lo citan, lo presionan, y principalmente quien ejerce ese rol sobre el juez de Coroico es Claudia Castro. Lo llamaba insistentemente: tenemos este asunto, tú tienes que emitir el fallo, ya están las cosas, es orden directa del ministro de Justicia, Iván Córdoba, el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz. Efectivamente va a una reunión, en esa reunión está Claudia Castro, está el beneficiado Iván Campero, están otros abogados. Comenzó a aparecer los detalles de lo que es este golpe al órgano judicial perpetrado por este grupo encabezado aparentemente por César Siles. Cacho quería pena de muerte ipso facto, en procesos rapidísimos, y que de una vez pena de muerte a todos estos bandidos. La justicia es más lenta, ¿no, Cacho? Y entre bomberos no se pisan la manguera. Y entonces has visto que se descompensan, y la justicia y los fiscales y todos no tienen ningún problema, toleran que vayan a la clínica y están en la clínica. Bueno, finalmente la vocal Castro, que es el corazón de podríamos decir, de este modus operandi de corrupción, al final de cuentas, una organización criminal, ¿no? Y ella es la operadora, porque ella es la operadora del gobierno. Pisaba fuerte, bueno, se desmayó, se descompensó, pero me parece que ya está en Obrajes, Cacho. Sí, Amalia, ya está en el penal de Obrajes. Quienes están todavía en centros médicos son Siles, que está en un hospital en Miraflores, y Lea Plaza, que también está en un centro médico porque tiene un cuadro, parece un poquito grave, de diabetes. El resto, Iván Campero está en su casa con detención domiciliaria. Este abogado Ramiro Uriarte también está en su casa con detención domiciliaria. Este lunes parece que es la audiencia cautelar de Iván Córdoba, del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, y el que no es habido, ha desaparecido de la faz de la tierra, es Antonio Lafuente, o el que demanda, el que acusa a la magistrada Coaquira, porque lo que dice Lea Plaza en su declaración, Amalia, incluso le da el título a toda esta operación. Se llamó el Plan Coaquira, así le bautizaron al intento de defenestrar a la magistrada. Bueno, Cacho, dejemos que los acontecimientos sigan su curso y veremos a ver qué pasa. Ahora, ¿sabes qué? Cuando hablábamos de las descompensaciones, yo creo que, ¿sabes? El proceso judicial
Es un shock, es un shock. Solo que estas personas son las que metían a la cárcel sin pena, sin consideración, sin pruebas, lo más importante, sin pruebas. Yo pienso en los 3 o 4 de las juventudes cochalas, ¿no? La fiscalía habló de 20 años de prisión por haber hecho una pintada en la fiscalía. O pienso en Janine Áñez, ya está 3 años. O en Marco Antonio Pumari, que está en una cárcel de Potosí, pero sin pruebas, sin acusación, obviamente Camacho, pero policías y militares, en total son 200, Cacho, y estos son los autores de todo ese sufrimiento, de todas las lágrimas. Todos ellos se han desmayado, todos ellos han sufrido descompensaciones, todos ellos casi se mueren y nunca les dieron una internación hospitalaria. A ellos sí, hay una gran consideración con ellos, pero van a ir a la cárcel, van a ir a la cárcel. Eso de que la mano de la justicia es larga o que la justicia tarda pero llega, eso sí creo que es cierto. Cacho, pasemos a otro tema. ¿Qué tenemos para el cierre? Así es, vámonos rápidamente a los temas internacionales, pero por favor, antes este consejo que es bien importante. Hay momentos y hay experiencias. Cómo enviar dólares al exterior de forma rápida, segura y sin complicaciones. BCP, lo menos parecido a un banco. La paz mundial pende de un hilo. En realidad ya no hay paz mundial, ¿no? El conflicto en Medio Oriente y la intervención de Estados Unidos, con esos aviones impresionantes, negros, planos prácticamente, bombarderos, pueden lanzar bombas para precisamente destruir búnkers enterrados ahí en el fondo de la tierra. Bueno, y eso es lo que han hecho en Irán. Ahora, me sorprende, Irán ha respondido y sigue respondiendo y está dejando, pero destrucción en Israel, pero yo creo que son sus últimos petardos, Cacho, sus últimos. Yo creo que ya el plan entre el gobierno israelí y los Estados Unidos es acabar con el régimen del ayatolá y no van a parar hasta que caiga el ayatolá, en fin. Inclusive han bombardeado, la intencionalidad está tan clara que han bombardeado una cárcel donde están todos los presos políticos. No han hecho ningún daño a los presos, pero la intención era bombardear la cárcel para que los presos puedan escapar. No lo han logrado. Igual me sorprende la resistencia iraní, porque si tú te fijas la dimensión del país, aunque Irán es inmensamente grande en territorio y en población frente a Israel, pues es nada frente a los Estados Unidos. Y China y Rusia formula más elocuentes pronunciamientos que la China, pero la China no se va a meter en este bollo, ¿no? Y Rusia ya tiene el conflicto con Ucrania, Irán ya no le va a proporcionar el material bélico que le estaba dando. En fin, hay una configuración más completa. Cuando se mete el matón mundial en el conflicto, la cosa ya es distinta. Pero se tiende a agravar la situación, a agravar en el daño humano, en el daño material. En fin, no sabemos cómo quede después de esto Irán, y sin duda Israel también va a tener unos golpes, pero no hay duda que Israel se va a levantar rápidamente. Pero Irán, que ha quedado solo, has visto que ningún otro país árabe se ha pronunciado en solidaridad, en apoyo, en amenaza, aunque sea no. Ni siquiera los grupos terroristas financiados por Irán son capaces de formular una respuesta. Están como todos en shock contra la pared. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y de verdad, ¿cuál es la capacidad de respuesta de Irán? Si es que tiene un as bajo la manga, si tiene nuevos misiles, si tiene... Bueno, eso no se sabe. Veremos. Sí, hay que estar expectantes. La última arremetida de Donald Trump ha sido discursiva, no ha sido con bombas. Ayer ha señalado que
él respaldaría un cambio de régimen en Irán, que el ayatollah Ali Khamenei sea sacado del poder, como ocurrió con Bashar al-Assad, ¿te acuerdas? En Siria, finalmente se ha refugiado en Rusia. ¿Sí? Como ¿Sí? Hussein en Irak, ¿no? Así es, Que así es. cayó Entonces, Hussein y bueno, lo colgaron en una plaza pública. Tal vez eso es lo que está esperando Trump, ¿no? Sí, sí, lo ha dicho ayer un poco tranquilo, dijo, yo estaría dispuesto a respaldar un cambio de régimen en Irán. De su lado, las autoridades de Irán han señalado que están dispuestas a cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasan 2 millones de barriles de petróleo diarios, la mayoría hacia China, ¿no? Entonces, todavía falta trecho por recorrer en esto que tú has señalado como que la paz mundial pende de un hilo, y eso es la verdad, es cierto. Bueno, esa es una pésima noticia lo que acabas de decir. El precio del petróleo va a escalar varios dólares y eso significa para nosotros que la subvención va a crecer en varios millones de dólares que el gobierno no los tiene. Bueno, Cacho, un abrazo y felicidades por este primer mes de aniversario. Me despido. Felicidades, María, felicidades, Mami. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Será hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.